Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Naturaleza de la hipocresía y la repugnancia de Dios. Los que acusan al cristianismo señalan al hipócrita que hay en la iglesia y razonan que todos los creyentes son como él. Por supuesto, esto es tan absurdo como decir que ninguna moneda tiene valor porque has encontrado una falsa entre muchas. Pero este lenguaje es cómodo para el discurso del mundo impío. Ay de aquel cuya hipocresía fabrica las flechas que luego se disparan contra los cristianos. Sería mejor que lo echaran al mar con una piedra al cuello que dejarlo vivir para dar ocasión al adversario de blasfemar. Busca la integridad. Ya que la integridad cubre toda debilidad del cristiano, hay varias razones importantes para examinar cuidadosamente el corazón a fin de ver si en el mismo reina la hipocresía o la integridad. Primero, la eternidad depende de tu integridad. Tu valor y tu destino penden de si la posees o no. Esto te edificará o te destruirá para siempre. Haz bien, oh Yahweh, a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad. Salmos capítulo 125, versículos 4 al 5. El hipócrita intentará colarse entre los cristianos en aquel día y pasar por santo, pero Dios lo llevará con los que hacen iniquidad, que es una compañía más de su condición. Pablo dice en la primera carta a los Corintios: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículos 19 al 21. No es Pablo, sino Cristo el que vendrá pronto y conocerá no las palabras y lenguaje sofisticado de los que se inflan con una vana profesión, sino el poder de Dios en su pueblo. ¿Quieres que Cristo venga con vara para juzgarte por hipócrita, o con el bien hecho, amoroso, que tiene reservado para el siervo fiel? Examinará todo corazón para ver lo que contiene. La obra de todos será un libro abierto en el gran día de Cristo, ya que todo lo que hizo el hipócrita se revelará falso. Este será encadenado en el infierno por intentar burlar a Dios y al hombre. Segundo, la hipocresía puede ocultarse en tu corazón. Puesto que la hipocresía a menudo comparte habitación con la integridad, pasa desapercibida, ya que el alma no espera encontrar el infierno tan cerca del cielo. Hay muchos que desempeñan responsabilidades piadosas y expresan tal celo externo en su profesión que se promocionan equivocadamente a la posición de madurez cristiana. Aunque estos afirman que todo va bien, en realidad la hipocresía se halla en el fondo de su dedicación. Pero, igual que la hipocresía es difícil de descubrir,
también lo puede ser la integridad. Esta virtud a menudo está muy honda en el corazón, cubierta por debilidades, como la delicada violeta del valle tapada por espinos y ortigas. Entonces, se necesita sabiduría para no permitir que el rastrojo de la hipocresía permanezca ni arranque la hierba de la gracia. Tercero, la búsqueda de la integridad es factible. El corazón humano es como una madeja de seda enmarañada. No es fácil desenredarla, pero con paciencia y habilidad se puede desenredar y enrollar en la bobina adecuada, sea esta la integridad o la hipocresía. Satanás y sus crueles secuaces trabajaron duramente para resolver el arroyo del alma de Job, lanzándole objeciones como piedras, pero Job podía ver aún la preciosa joya de la integridad brillando en el fondo. Anímate entonces, amigo mío. Dios te ayudará a buscar la integridad si lo haces con motivos sinceros. Un juez no solo firmará su orden de registro de la casa sospechosa, sino que, de ser necesario, mandará a otros para ayudarle. Tienes al Espíritu Santo, la palabra de Dios y sus ministros para ayudarte en la obra. Pero recuerda que el alma hipócrita merece la condenación. Como un policía deshonesto, pasa voluntariamente por alto el pecado que busca y luego dice que no lo encuentra. La falsa profesión de fe del hipócrita. Primero, el hipócrita afirma que no soporta la hipocresía. A no ser que ofrezca pruebas fidedignas, esto no bastará para absolverle del cargo de hipocresía. Es natural condenar un pecado de otra persona mientras se alberga el mismo en la propia vida. Qué duro fue el juicio de Judá contra Tamar. Tenía tanta prisa por hacerla quemar que todos daban por sentado que él era casto, cuando él mismo la había mancillado. Génesis capítulo 38, versículo 24. El celo de algunos se enciende contra el pecado de otro cuando refleja una vergüenza para ellos mismos a la vista del mundo, especialmente cuando el pecado es público y el pecador un pariente. Judá, por ejemplo, estaba dispuesto a quitar a su nuera del medio para que se llevara lejos de su vista la mancha que había puesto sobre la familia. Otros juzgan las faltas con severidad para ocultar las suyas propias, a fin de poder lograr sus fines egoístas sin sospechas. Absalón criticó la administración de su padre para subir mejor al poder. Jehú amaba más la corona que odiar la lujuria de Jezabel, aunque esgrimiera su espada afilada contra ella. El falso celo se vuelve así venganza y arremete contra la persona en lugar de atacar el pecado. El hipócrita puede odiar al tirano mientras admira su tiranía. Segundo, el hipócrita se jacta de no tener miedo. Es mejor probar la valentía mediante la integridad que a la inversa. La verdadera confianza y el espíritu que no teme peligro ni muerte son gloriosos cuando el espíritu y la palabra de Cristo los respaldan. Ciertamente es bueno cuando uno puede dar razón de su esperanza, como Pablo al mostrar la fuente de la misma en su vida. Este es el valor cristiano, no la intrepidez romana. Pero el cristiano debe pasar por muchas moradas antes de llegar al lugar de esta certeza que está al lado del cielo mismo. La fe es la llave que le franquea la entrada a todas ellas. Primero abre la puerta de la justificación y ésta le lleva a la paz y la reconciliación con Dios por Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Desde la justificación, el creyente pasa a otra habitación, el aposento del favor de Dios, y es acogido en su presencia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes. Versículo 2. No solamente somos perdonados del pecado y reconciliados con Dios por la fe en Cristo, sino que ahora entramos a la corte real bajo el manto de Cristo como favoritos del príncipe.
No solo gozamos de la gracia, el favor y la comunión con Dios, sino que llegamos a abrir una tercera puerta, la que da a la esperanza de la futura gloria celestial firmemente implantada en el corazón, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Finalmente, Dios lleva al creyente a la morada interior, a donde no se puede llegar sin pasar por las otras primero. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Si no has franqueado estas puertas, eres un ladrón. Te has tomado una confianza que no te ha dado la mano de Dios. Es Dios quien te lleva al cielo. Sin embargo, te castigará por esta clase de descaro, como hizo cuando Jacob robó la bendición patriarcal. No te contentes con la mera bravura y confianza ante el peligro, sino averigua si tienes una base bíblica. De otra forma, sus pilares pueden ser de ignorancia en tu mente y de estupidez en tu conciencia. Si tu conciencia está endurecida, tu valor no durará más que el de un borracho. Cuando éste esté embriagado, tiene la seguridad de poder saltar sobre la luna y se aventura sin temor entre precipicios y peligros. Pero cuando está sobrio, tiembla al ver lo que hizo en su embriaguez. Nabal, por ejemplo, no temía nada estando borracho, pero su corazón se volvió de piedra cuando Abigail le contó la historia al día siguiente, una vez que la embriaguez se le había pasado. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 37. Tercero, el hipócrita revela sus devociones secretas. La marca del hipócrita es que no es nadie fuera del escenario. Corteja al mundo buscando aplausos y haría cualquier cosa por conseguirlos. Aunque es verdad que el abandono total de las devociones privadas es señal de hipocresía, al observarlas nunca garantiza la integridad. En esta esfera, la hipocresía es como la plaga de ranas en Egipto. Ningún lugar se libró de ellas, ni siquiera las alcobas. Se metía en los aposentos más íntimos, tanto como en el jardín. Aunque el lugar de meditación sea secreto, algunos hipócritas tratan el asunto de forma que se entere todo el mundo. Una gallina se retira a un lugar tranquilo para poner sus huevos, pero su cacareo anuncia a toda la casa su paradero y su ocupación. En todo arte hay artistas más hábiles que otros. Hay aprendices y maestros. La hipocresía es igual. El hipócrita atrevido que pretende engañar a los demás vive en un ambiente religioso sin puertas, pero el que lucha por tener la conciencia de su parte correrá hasta donde alcance su cadena. Hará lo que sea que no le separe de sus amadas pasiones. Y para asegurarse, hasta se puede inventar una vida de oración que proteja sus pecados. No es el filo de la espada lo que mata, sino la fuerza del golpe. Así el hipócrita puede poner la espada tan suavemente contra el pecado de su corazón que nunca siente nada. Cuarto, el hipócrita dice que declara la guerra al pecado. Puede que no titubees al mostrar varios trofeos de tu guerra espiritual. En otros tiempos no podía pasar por un prostíbulo sin que me empujara mi propio deseo, pero ahora, gracias a Dios, he vencido este pecado y ni siquiera lo miro al pasar. Pero el Espíritu Santo viene para discutir tal victoria con varias preguntas. ¿Cuánto hace que venciste tu pecado? Déjame recordarte que algunos deseos no vuelven tan rápido como otros. El río no fluye siempre de la misma manera. A veces sube y a veces baja. Aunque nunca sube cuando baja, no ha perdido su impulso hacia adelante. La marea del deseo a veces sube y otras veces baja. Puede parecer que el hombre huya de ella con éxito, pero es imposible que la misma vuelva a él al doblar un recodo del río del pecado. ¿Quién iba a imaginar que el faraón tendría otro arrebato después de su buen talante al autorizar la marcha de Moisés y su pueblo? Pero esto ocurre cuando llega a nuestro puerto
una crisis o tentación como un viento del este y arroja la marea de la concupiscencia sobre nosotros. Nuestra alma puede estar tan limpia de concupiscencias como la arena está libre del agua, pero en pocos momentos nos pueden cubrir las olas. Mientras más tiempo hayan aguantado las orillas, tanto mejor, por supuesto. Pero aunque nunca hayas dado satisfacción visible a tus pasiones, ¿bastará esto para absorberte de la hipocresía? La cuestión es, ¿por qué intentas mantenerte libre de estos pecados? ¿Cuál es tu motivación? La razón que te impide entrar en la taberna ahora puede ser peor que el deseo que te atraía al principio. El dinero que te ahorras no tragándote bebidas exóticas, ¿lo gastas en fruslerías que solo alimentan tu orgullo? Únicamente te has privado de un deseo para rendirlo ante otro. ¿Ha sido Dios o el hombre, Dios o el orgullo, Dios o tu reputación lo que ha motivado el cambio? Si otra cosa aparte de Dios ha sido el motivo, el nombre de hipócrita encaja contigo más ahora que cuando eras un borracho. Tal vez has vencido este pecado. Bien, ¿pero por qué? ¿Lo odiaste para amar a Dios o es que la ira divina te asusta demasiado para seguir cometiéndolo? ¿Has derrotado un mal, pero has empezado el bien? Solo un granjero necio ara sin plantar. No es un campo limpio, sino uno fructífero, lo que paga las facturas y rinde provecho. Entonces, no es la falta de borracheras e inmundicias, sino la santidad, el amor puro y la fe íntegra lo que prueba tu cordura y da evidencias de tu parecido con Cristo para el cielo.